Amigas y amigos, seguimos en este ciclo de cortos teológicos, ¿no? El día anterior hablamos de la gracia y la ética, como la gracia es el descubrimiento de que somos objeto de gracia incondicional, y eso es capaz de suscitar y motivar como resultado, como consecuencia, la ética, y éticas de gratuidad que superan el puritanismo, tanto del justo cumplidor de la ley como del temor al castigo, ¿ya? Hoy querría, en esa línea, seguir, pero a partir de la situación actual de enfrentamientos de poder que llamamos los intereses geopolíticos del poder, ¿no? Esos enfrentamientos peligrosos, cada día más peligrosos, fíjense que en el siglo XX, después de las dos guerras mundiales que había habido, surgieron dos movimientos filosóficos importantes, ¿no?, vinculado a ello, que es por un lado el existencialismo y por otro el nihilismo. Partamos por el nihilismo. Bueno, ambos coinciden en rechazar la existencia de Dios. Dios ha muerto, la famosa expresión, ¿no? Y por tanto, el nihilismo, a partir de ese fin de el fundamento de la esperanza, Dios, se concentra en la posibilidad de las propias expectativas, ¿no? Tenemos ahí la supresión de la esperanza, cambiándolo por la mera expectativa. La esperanza es lo que yo puedo confiar o esperar como resultado, o si quieren, la expectativa es lo que yo puedo confiar lograr a futuro como resultado de la propia eficiencia, de la propia actuación. En cambio, la esperanza es lo que puedo esperar de un tú, de una realidad que es otro, ¿ya?, y que es, por tanto, incondicional, que no depende de mi eficiencia, nos es dado gratuitamente. Eso es pura esperanza, a pesar de el derrumbe de las expectativas, ¿no? Pues bien, en esa línea, al eliminar el fundamento de la esperanza, Dios ha muerto, queda el nihilismo con la expectativa que elaborará Nietzsche, sobre todo, ¿no?, que es la expectativa del llamado superhombre, el superhombre, lo que seremos capaces de hacer al futuro como ejercicio de la voluntad de poder de los poderosos, de los que se la pueden, como los leones, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Por otro lado, el existencialismo está de acuerdo en eso también. Dios ha muerto, ¿ya? Y entonces se repliega en la expectativa propia, pero se concentra en el ejercicio de la propia libertad. Todo el acento se ha puesto en la libertad. Todo depende de la libertad de cada uno. El ser humano se hace a sí mismo con su libertad. Las utopías, las expectativas utópicas son el resultado de las posibilidades del ejercicio de la propia libertad. Solo que ahí tiene que tomar en cuenta la libertad de los demás, que son, como dice Sartre, el infierno, son el límite de mi propia libertad. Hay que respetar la libertad de los demás como el límite del ejercicio de la propia libertad. Pero lo que vale y lo que funda el valor es la propia libertad, sea cual sea la decisión. El límite es el no dañar la libertad del otro, porque ahí entraríamos en competencia y puedo yo perder el ejercicio de mi libertad porque el otro puede más que yo, ¿ya? Esa es la temática que hay, ¿no? Entonces de ahí surgió, al final de la Segunda Guerra Mundial, por la experiencia de lo que había ocurrido con la aplicación de la voluntad de poder nietzscheana por parte de Hitler, ¿ya?, vino que se replegó en la alternativa del existencialismo, que marcó la afirmación de los derechos humanos, que es el ejercicio de la libertad de todo ser humano como valor. Vale el ejercicio y la libertad de los seres humanos, de todos los seres humanos, ¿ya?, rechazando el concepto nihilista en cuanto se fundaba en el valor de la voluntad de poder a costa de lo que fuera, ¿no? Sin embargo, la modernidad en Occidente, el ejercicio de esa libertad llevó a
todo el boom de la tecnología, de la ciencia tecnológica, que resultó ser un elemento que marcó utopías de poder, cada vez más poder que permitía proyectarse en utopías tremendas gracias a la ciencia y la técnica, ¿no? Se mantuvo la afirmación de los derechos humanos, a veces con cierta hipocresía, siempre que eso fuera compatible con las exigencias propias de la voluntad, o sea, del poder gracias a el ejercicio de la tecnología, ¿no? Ahí está. Entonces, eso marcó al interior del mismo existencialismo que hubo procesos, hubo gente y personas que empezaron a darse cuenta de los vacíos de sentido que eso involucraba, cómo se eliminaban, digamos, la razón de ser de la propia actividad, incluso del ejercicio tecnológico, y el riesgo que implicaba, que podía ser un riesgo fundado en el absurdo, en el sinsentido, acabar en el sinsentido. Hay un personaje que es Émile Cioran, rumano, que se instaló en París y que fue muy marcado por el existencialismo de Sartre, aunque él elaboró su propia perspectiva, muy depresiva, muy desconfiando de que pudiera lograrse ningún destino con sentido por parte de la eficiencia tecnológica, y dirá, por ejemplo, Cioran, ¿qué es la historia?, se pregunta, y responde, es la excitación de las jaurías humanas por medio de ideales, obviamente de ideales utópicos, es la utopía, ¿no? La excitación de las jaurías humanas por medio de esos ideales utópicos. Y luego precisa el mismo Cioran, el ideal utópico es el instrumento de tortura más cruel jamás engendrado por la historia. Sin él, la historia no puede respirar, y con él es nuestra respiración la que se queda sin aliento. Y es que la historia necesita del poder violento para respirar, aunque a menudo el poder usa estrategias aparentemente menos violentas para lograr la utopía, ¿ya? Con cierta hipocresía, como lo narra o lo describe un filósofo actual importante, que es Byung-Chul Han, ¿no? Coreano-alemán, Chul Han. Dice en la obra que llama Topología de la Violencia, dice lo siguiente, Chul Han, los oprimidos son impotentes, porque la estructura les roba la posibilidad de organizar el poder y actuar con eficacia contra los opresores. Las estructuras sociales no permiten que surja una resistencia. Eso da lugar a que el poder, como deberíamos decir con propiedad, también se ejercite sin violencia. La violencia estructural no es violencia en sentido estricto, más bien es una técnica de dominación. Permite que haya una dominación discreta que es mucho más eficiente que una dominación violenta. Es la dominación geopolítica, a veces discreta, pero no por ello menos violenta, aunque no de repente revienta la violencia explícita, pero siempre está en la geopolítica la violencia propia de la dominación. ¿Quién domina más? ¿Quién domina más? Esas son las diversas caras de la geopolítica que tienen sus expectativas utópicas. Hoy tenemos, en ese sentido, dos bloques de geopolítica, van manifestándose después de periodos en que estaban latentes, la Guerra Fría famosa, ¿no? Aparecen cada vez más con más fuerza, pierden la discreción y se expresan ya con violencia, esa dominación que es lo que les interesa, ¿no? Y que a veces es una dominación camuflada, aparentemente no violenta. Y así tenemos hoy día el bando geopolítico, por un lado de Ucrania, la OTAN y Estados Unidos, versus, por el otro lado, Rusia, China, o bien también
el Estado de Israel y Estados Unidos, por un lado geopolítico, o por el otro, Irán, Hamás y el pueblo de Palestina. O también había más cerca, por un lado, la Venezuela de Maduro, junto a Cuba, Nicaragua y otros, ese bando geopolítico, y por el otro, la Venezuela de la oposición, funcional a otros intereses geopolíticos, ¿no? Dos bandos enfrentados, que hoy revientan más violentamente, ¿no? En todo esto, lo que cuenta no es la verdad, no es lo razonable, ni el bien común tampoco, ni los pobres, evidentemente, que sufren de esa competencia. Solo cuenta el poder geopolítico de quienes detentan y manipulan ese poder. Por eso el mismo Cioran, que cité antes, dice: cada uno de ellos, los que representan esos dos bandos, se imagina llamado a corregir la realidad y autorizado a intervenir en la historia. El resultado son choques entre soberbias sin que el destino mejore. Choques entre soberbias, pero el destino no mejora. El ideal de poder geopolítico nos hace así idiotas, en el sentido que hablaba el otro día de idios, ¿no? Nos hace que estemos concentrados en los propios intereses nomás, idiotamente, en lo propio, y no nos planteemos algo que nos lleve a un destino mejor, ¿no? Esa es la dinámica de la soberbia, que puede llegar incluso a la capacidad autodestructiva hoy día, por todo lo que significa el desarrollo nuclear de la tecnología, ¿no? Y de la inteligencia artificial, que lo hace más agudo todavía, lo que puede ocurrir como resultado de la misma inteligencia artificial, que se nos separe de nuestro control totalmente en una nueva singularidad que llaman, que impredecible de lo que puede ocurrir una vez suelta esa inteligencia de todo control previo, o bien como resultado al infinito de un control geopolítico de cierto bando o de ciertos grupos que sea autodestructivo o destructivo de la humanidad en función de intereses de un grupo de mucho poder, ¿no? Es lo que estamos ahí. Y en todo el problema que hay aquí es lo principal: ¿qué sentido tiene todo esto? Estamos en una cultura que puede lograr todo por el poder en esa forma de lucha dialéctica entre dos bandos geopolíticos, ¿no? Pero puede esto ser por nada, sin sentido. Como llamaba Timo, un teórico actual, ¿no? Estamos en una cultura de vacíos de sentido. Tenemos toda la tecnología, pero no está claro qué sentido tiene todo esto. Puede ser todo por nada. En ese sentido me parece a mí muy profético, muy significativo, un texto que elaboraron los obispos al final del Concilio Vaticano II, en la Constitución de que hablamos, Gaudium et Spes, la relación Iglesia-Mundo, el número 31, cuando dicen ahí: el futuro de la humanidad está en manos de quienes sepan dar a las generaciones futuras razones para vivir y razones para esperar. Es decir, sentido. Fundado en la esperanza. La esperanza se funda en una realidad que no somos nosotros mismos. Lo que se funda en nosotros mismos son expectativas utópicas, ¿no? La esperanza trasciende la expectativa, y puede ser esperar contra toda expectativa, con el derrumbe de todas las expectativas, ¿no? Es en esa línea que van los textos, creo yo, que llaman de textos apocalípticos en el mismo Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, el texto que tenemos en Lucas, capítulo 21, el versículo 9, cobra un significado en esta perspectiva del derrumbe de las expectativas utópicas. Dice: cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis, porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin, el eschaton, no es inmediato, eso no es el fin. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino,
Habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares. Habrá cosas espantosas y grandes señales del cielo. Habrá en efecto una gran calamidad sobre la tierra. Sigue. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y de las olas, muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Todo un tema de la angustia existencial debido al derrumbe de las expectativas, de las falsas expectativas. Los vacíos de sentido generan angustia, hacen imposible la felicidad. La felicidad solo se da si hay esperanzas, si hay conciencia de sentido. Si se elimina la posibilidad de sentido, se cierra la posibilidad de la felicidad. Estamos condenados a la angustia. Y es lo que describen estos textos apocalípticos, ¿no? Es la nada la última palabra de toda la realidad. Si nos cerramos a la esperanza, quedamos en la nada como el final de toda expectativa propia y de toda nuestra tecnología, ¿ya? Y ahí uno se da cuenta de que el eschaton, el fin de todo ser humano, lo que decía Gaudium et Spes 24, es Dios mismo, el don gratuito, el poder confiar que estamos en buenas manos, pase lo que pase, incondicionalmente, gratuitamente. No son expectativas, es pura esperanza. Es como la muerte individual, que es la impotencia total, solo queda la esperanza de una realidad que nos dé vida fuera de nosotros mismos. No surge en nuestra propia posibilidad. Eso vale a nivel cósmico también. La esperanza no se funda en las posibilidades del mismo cosmos, lo trasciende. O bien, nuestra última palabra es la desesperación, el derrumbe de las expectativas sin esperanza, ¿ya? Ahora, en esa línea, el mismo texto de Lucas más adelante dirá: cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque está cerca vuestra liberación. Paradójicamente, cuando pase todo esto, abran el corazón a la esperanza, ¿ya? A la cercanía de Dios. Y ahí obviamente no es un remitir como fundamento de la esperanza al teísmo, hay un Dios, sino que es confiar que hay un tú que nos acoge. Es un tú que nos acoge. Descubrir el carácter relacional de ese trascendente que funda la esperanza, que es el tú que nos acoge. Hay un texto notable en el Evangelio de Juan, capítulo 8, cuando dice, puesto en boca de Jesús, ¿no? Cuando levanten al Hijo del Hombre en la cruz, que es como el derrumbe de toda expectativa, ¿no? Entonces conocerán que yo soy. Y pone el tetragrama sagrado, el nombre de Dios, identificado con ese crucificado, falto de toda expectativa. Cuando levanten al Hijo del Hombre, conocerán que hay esperanza, que yo soy. Y en el capítulo 12, entonces lo aplicará el mismo texto de Juan y dirá, cuando levanten al Hijo del Hombre, atraeré a todos hacia mí. Acogeré a todos, a todas las víctimas, a todos los que han sucumbido sin haber logrado ninguna expectativa tecnológica. Incluso si ha habido la autodestrucción total de esas expectativas. La esperanza es incondicional. No se funda en las posibilidades del propio mundo y de la propia tecnología, sino que se funda en un tú que nos trasciende. Ese tú que funda y nos acoge. Estamos en buenas manos. No teman. Eso, el complemento de lo que vimos el otro día de la gratuidad. La gracia es gratuita, es incondicional. No depende de las propias eficiencias. Bien, eso es lo que quería decir hoy, complementando el tema de la relación entre gracia y ética del otro día, ¿no? La diferencia entre expectativa y esperanza. Seguiremos el próximo día en esta temática.